Ramiro comenzó a reír de forma burlona, provocando una gran incomodidad en Carolina. Entre carcajadas le dijo que no comprendía cómo había podido involucrarse con un cura, que jamás se le habría ocurrido imaginar algo así y que no esperaba semejante comportamiento de ella. Mientras continuaba mofándose, apareció Salvador, quien, al intervenir, le exigió a Ramiro que respetara a Carolina. Sin embargo, Ramiro siguió riéndose, ignorando por completo las palabras del sacerdote. Con tono irónico le respondió que, siendo cura, no se atrevería a golpearlo. Entonces Salvador le dijo algo que lo hizo callar por un momento, preguntándole si realmente creía haber apagado su conciencia. Carolina, al notar la tensión, se colocó delante de Salvador, poniéndose entre él y Ramiro. A pesar de ello, Ramiro la miró con desprecio y la llamó mujerzuela. Carolina, impulsivamente, le dio una bofetada y, dominada por la rabia, le exigió que le dijera dónde estaba su hija. Ramiro, con frialdad, le contestó que jamás se lo revelaría. Luego, volviéndose hacia Salvador, gritó que por culpa de Carolina su hijo había muerto y que ella pagaría por eso. Carolina quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Salvador intentó hacerlo entrar en razón, pidiéndole que pensara en el daño que estaba provocando, pero Ramiro soltó una carcajada y dijo con arrogancia que no le importaba nada, que, si acaso, terminaría en el infierno. Salvador replicó que ya estaba en él y que jamás saldría de ese lugar. Insistió una vez más en que le dijera dónde se encontraba la niña, pero Ramiro, desafiante, respondió que solo sobre su cadáver daría esa información. Además, lo acusó de ir a su casa a predicar valores, preguntándole quiénes se creían para decirle lo que estaba bien o mal. Carolina, desesperada, le ofreció todo su dinero a cambio de su hija, pero Ramiro le contestó que nada podría compensar la pérdida de su hijo Omar. Carolina rompió en llanto, mientras él afirmaba que su hijo había sido un hombre bueno que no merecía morir. Salvador intentó calmarlo, diciéndole que Omar descansaba en paz ante Dios, pero Ramiro le respondió que ni él ni Carolina conocerían jamás la paz, pues nunca revelaría la verdad sobre la niña. Les dijo que vivieran su propio infierno y que se prepararan para el escándalo que estallaría cuando todos supieran que un sacerdote buscaba a su hija. Finalmente, los echó de su casa a gritos, y Salvador y Carolina se marcharon en silencio. En otro lugar, Carlos se encontró con Rebeca, quien le preguntó cómo se hallaba Tamara. Carlos le restó importancia, diciendo que ella solo tenía alucinaciones, pero Rebeca, preocupada, expresó su temor de que su hija no lograra superar su situación. Le recordó que él era el único capaz de ayudarla, que nadie más podía hacerlo. Carlos, abatido, respondió que ya no sabía qué hacer. Rebeca, dolida, le reprochó que todo lo ocurrido con Tamara era consecuencia de sus errores, que él era el responsable del sufrimiento que ella vivía tras perder a su bebé. Carlos escuchó en silencio, sin pronunciar palabra. Mientras tanto, Roberta hacía todo lo posible por animar a Manuel, tratando de levantarle el ánimo y mantenerlo sereno. Sin embargo, él no podía dejar de pensar en lo sucedido y dijo que no entendía por qué había abandonado su hogar justo cuando su hija más lo necesitaba. Roberta intentó hacerlo reaccionar, pidiéndole que pensara en sí mismo, que no se dejara dominar por la tristeza y que lo más importante era cuidarse y seguir adelante. Para distraerlo propuso un brindis, y Manuel bebió con calma, en silencio. Salvador, por su parte, aseguró a Carolina que no se rendiría, que seguiría buscando a su hija sin importar los obstáculos, prometiéndole que siempre estaría a su lado para protegerla. Conmovida, Carolina le confesó que
Su presencia le había hecho mucha falta, especialmente cuando más sufría por la pérdida de su niña. Salvador la abrazó con ternura y le prometió que todo estaría bien, que no descansaría hasta encontrarla. Esa noche, Manuel y Roberta compartieron un momento de tranquilidad y complicidad. Manuel le agradeció sinceramente por su apoyo y por haberle devuelto la alegría. Roberta le respondió que su felicidad era lo único que le importaba y que lo ayudaba sin esperar nada a cambio. Mientras conversaban, ella comentó que el tiempo volaba cuando estaban juntos y que cada instante con él valía la pena. Manuel, algo inquieto, le pidió que no se fuera, que se quedara con él porque no quería quedarse solo. Roberta le dijo con dulzura que lo esencial era que él estuviera bien, pero cuando Manuel insistió, ella se acercó y lo besó con pasión. Él correspondió al beso con la misma intensidad, y ambos se dejaron llevar por el deseo. Más tarde, Romina enfrentó a su madre, preguntándole dónde había estado y reprochándole que se preocupara más por su trabajo que por encontrar a su padre. Carolina trató de explicarle que Manuel había decidido marcharse, pero Romina no lo aceptó y le dijo que se notaba que aún quería salvar su matrimonio, aunque no lo admitiera. Le reprochó que antes creía que amaba a su padre, pero ahora parecía no valorarlo. Carolina, dolida, le aseguró que amaba tanto a sus hijos como a su esposo, pero Romina, entre lágrimas, respondió que no lo demostraba y anunció que, en cuanto se recuperara, se iría a vivir con su padre. Carolina quedó sin palabras, completamente desconcertada. Después de pasar una noche llena de pasión, el teléfono de Roberta comenzó a sonar. Ella despertó lentamente y notó que Manuel no estaba a su lado. Extrañada, se levantó, pero al darse cuenta de que el móvil que sonaba era el de él, vio en la pantalla que quien llamaba era Carolina. Sin dudarlo, colgó la llamada para evitar que insistiera. Mientras tanto, Carolina, en otro lugar, se preguntaba por qué Manuel no respondía, inquieta ante la posibilidad de que ya no quisiera saber de ella. Poco después, Manuel regresó al hotel, besó a Roberta con ternura y ambos se dejaron envolver nuevamente por la pasión. Roberta, emocionada, le confesó que había vivido la noche más inolvidable de su vida. Por otro lado, Tony se reunió con Cristina. Al verla, le preguntó por qué había desaparecido tanto tiempo. Ella le explicó que había tenido muchos problemas y que no le había sido fácil comunicarse. Tony, comprensivo, le dijo que la había llamado porque tenía algo importante para entregarle. Le dio un sobre que contenía una lista de contactos de agencias de modelos, diseñadores y productores de casting, personas influyentes en el medio, capaces de abrirle muchas oportunidades. Añadió que con una sola llamada suya podría conseguir trabajo de inmediato. Cristina, emocionada, le agradeció profundamente su ayuda. Tony le aseguró que esos eran los mejores contactos que podía ofrecerle y que había seleccionado cuidadosamente a cada uno para apoyarla en su nuevo comienzo. Cristina, un poco más serena, le comentó a Tony que en ese instante deseaba apartarse del mundo del modelaje. Necesitaba tomarse un respiro y alejarse de todo lo que la rodeaba. Tony le respondió que se encontraba en su mejor etapa, que no debía detenerse y que, a pesar de las dificultades, poseía un enorme talento y una carrera prometedora por delante. Ella explicó que estaba atravesando un momento complicado, que solo necesitaba tiempo para recuperarse, aunque volvió a agradecerle por todo su apoyo. Tony insistió en que no se rindiera, recordándole que tenía un futuro brillante que no debía desperdiciar. Conmovida por sus palabras, Cristina le dio nuevamente las gracias, reconociendo lo atento que siempre había sido con ella.
Mientras tanto, Salvador se reunió con Carolina para conversar con calma. Le aseguró que siempre podía contar con su ayuda, que estaría a su lado para lo que hiciera falta. Carolina, con una expresión triste, le confesó que su hija Romina se comportaba de una manera que la desconcertaba. Últimamente, la muchacha se mostraba distante, indiferente y fría, evitando cualquier conversación y tratándola con dureza. Como madre, Carolina ya no sabía cómo acercarse a ella ni cómo manejar aquella situación. Salvador, intentando tranquilizarla, le dijo que no se angustiara, que a veces las personas tienen dificultad para abrirse con su propia familia, pero que logran hacerlo con alguien en quien confían. Carolina, esperanzada, respondió que ojalá Romina pudiera hablar con él y desahogarse. Salvador afirmó que justamente ese era su propósito, ayudarla a expresarse y liberar lo que llevaba dentro. Carolina le agradeció sinceramente por no dejarla sola en un momento tan difícil. Por su parte, Cristina le comentó a Tony que Alonso había sido muy amable con ella y que por eso pensaba colaborar en algunos de sus proyectos de la agencia. Tony consideró que era una buena idea, quizás una forma de mantenerse ocupada y distraerse de todo lo relacionado con Carlos. Le aseguró que enfocarse en algo nuevo podía ayudarla a superar los sentimientos que aún la ataban al pasado y añadió que podía contar con él en todo momento. Durante la conversación, Cristina mencionó que había sabido del accidente de Romina. Tony le contó que esa semana había sido terrible, pues Tamara también había tenido un accidente grave y había perdido al bebé. Cristina quedó impactada, sin saber cómo reaccionar ante tanta desgracia. Tony agregó que Carlos estaba destruido, lo que aumentó la preocupación de Cristina, convencida de que él debía estar sufriendo mucho. Sin embargo, Tony concluyó que Carlos había elegido su propio destino y debía afrontar las consecuencias de sus decisiones. Romina, alterada, pidió a su madre que saliera de su habitación justo cuando apareció Salvador. Al verlo, volvió a insistir en quedarse sola, pero Carolina le pidió que al menos lo escuchara, recordándole que era sacerdote y sabría cómo orientarla. Luego se marchó, dejando a ambos a solas. Romina le dijo a Salvador que no perdiera su tiempo, pero él le respondió que solo había ido para escucharla y apoyarla, porque sabía que había sufrido demasiado. Le propuso hablar como una forma de liberar lo que sentía, y finalmente ella accedió. Salvador se sentó a su lado, dispuesto a escucharla. En otro lugar, Alonso invitó a Cristina a acompañarlo a un evento muy especial que se celebraba cada año. Ella aceptó con entusiasmo, pensando que sería una experiencia agradable. Mientras conversaban, Cristina intentó levantarse, pero se sintió mareada y a punto de caer. Alonso la sostuvo rápidamente, quedando ambos frente a frente, mirándose en silencio. Luego la ayudó a sentarse y le preguntó qué había ocurrido, pero Cristina no supo explicarlo. Él insistió en averiguar qué le pasaba, aunque ella restó importancia al incidente, diciendo que no era nada grave. Mientras tanto, Salvador animaba a Romina a seguir adelante, recordándole que debía valorar su vida y disfrutar de cada momento. Le aseguró que comprendía su dolor y la abrazó con ternura para reconfortarla. En ese preciso instante, Manuel apareció y, al verlos, reaccionó con enojo, preguntándole a Salvador qué hacía abrazando a su hija. El sacerdote explicó que solo estaba tratando de ayudarla, pero Manuel, molesto, le exigió que se fuera de su casa y no se entrometiera en sus asuntos. Antes de marcharse, Salvador miró a Romina y le pidió que pensara en todo lo que habían hablado. Carolina llegó poco después y preguntó cómo había ido la
conversación, pero Manuel intervino diciendo que él mismo había pedido a Salvador que se marchara. Carolina, indignada, cuestionó su actitud. Salvador, para evitar conflictos, decidió retirarse, aunque Carolina intentó detenerlo. Él le explicó que prefería no causar más problemas con su esposo. Carolina no entendía por qué Manuel actuaba de esa manera y le agradeció nuevamente a Salvador por todo su apoyo. Finalmente, Salvador le aconsejó que hablara con Manuel para arreglar las cosas y le recordó que Romina tenía un gran corazón, solo necesitaba orientación. Conmovida por sus palabras, Carolina lo abrazó otra vez para agradecerle. Desde lo alto de las escaleras, Manuel los observaba en silencio, mirando cómo su esposa estrechaba a Salvador entre sus brazos. Alonso se mostraba profundamente atento con Cristina, haciendo todo lo posible para que no se sintiera mal. Le ofreció un poco de azúcar, algo dulce y un vaso de agua, intentando que se recuperara y volviera a sentirse bien. Cristina, al verlo tan preocupado, le pidió que no se angustiara, asegurándole que estaba bien y que no era nada serio. Sin embargo, decidió confiarle algo muy importante: estaba embarazada. Alonso, al oírlo, se llenó de alegría. Aunque sabía que el hijo no era suyo, se sintió contento de verla feliz. Para él, esa era la verdadera importancia. Una sensación de paz y ternura lo invadió, comprendiendo al fin por qué ella se había sentido mareada. Le comentó que un bebé era una bendición, una hermosa noticia, motivo suficiente para sonreírle a la vida. Mientras tanto, Carolina intentaba conversar con Manuel, tratando de hacerlo entrar en razón y de entender por qué actuaba con tanta hostilidad. Pero él reaccionó de manera grosera, insinuando que Salvador lo sabía todo sobre ella o que solo le contaba lo que le convenía. Carolina procuró mantener la serenidad y le respondió que no era necesario seguir tratándola de esa forma, que si ya no deseaba estar a su lado no había problema, pero que al menos no la hiriera. Manuel, enojado, la llamó descarada. Aún así, Carolina defendió a Salvador, diciéndole que era un hombre de fe, una persona que siempre sabía decir las palabras justas que Romina necesitaba escuchar. Manuel, con ironía, replicó que entonces el sacerdote sí tenía palabras sabias y él no. Carolina le respondió que no comprendía su actitud celosa, pero Manuel lo negó, afirmando que simplemente parecía que Salvador tenía más confianza con ella que su propio esposo. Ella, sorprendida, le dijo que no lo reconocía, que ya no era el mismo hombre de antes. Le pidió que no fuera absurdo, recordándole que Salvador era un sacerdote y que no existía motivo para desconfiar. En ese momento, Romina apareció y les pidió a sus padres que dejaran de discutir, reprochándoles que no podían verse ni un segundo sin volver a pelear. Por otro lado, Tony observaba unas telas que le parecían preciosas, admirando sus detalles y disfrutando del momento. Pero de repente Tamara apareció, tomó las telas y comenzó a estropearlas sin ninguna razón, destruyendo lo que Tony había preparado. Jacqueline, al ver la escena, le preguntó qué estaba haciendo, pero Tamara guardó silencio. Tony intervino y también le exigió una explicación, preguntándole qué hacía en la agencia en ese momento. Tamara, ignorando las preguntas, solo dijo que lo importante era que Cristina se había marchado. Tony le respondió que eso no era cierto, que Cristina no se había ido voluntariamente, sino que la habían echado, y agregó que probablemente ella había sido quien arruinó todo su trabajo. Tamara empezó a insultarlo, pero él mantuvo la calma y le advirtió que sabía cosas que prefería no revelar, a menos que ella quisiera que él hablara. Sus palabras dejaron a Tamara sin argumentos. De inmediato, ella tomó
unas tijeras y comenzó a cortar las telas destruyéndolo todo. Tony, sin alterarse demasiado, le dijo que se preocupara más por su esposo antes de que la abandonara por otra mujer, y luego soltó una risa. Tamara, en cambio, parecía completamente fuera de sí. Mientras tanto, Manuel le explicó a Romina que solo hablaba con su madre para aclarar las cosas, pero Romina no le creyó, diciéndole que no tenía por qué mentirle. Carolina intentó intervenir, asegurando que no estaban peleando, solo tratando de arreglar las cosas. Manuel entonces le preguntó a su hija cómo se sentía y le recomendó que fuera a descansar. Cansada de los conflictos, Romina aceptó y se marchó. Cuando se quedaron solos, Manuel le pidió a Carolina que dejara de mentir, confesándole que ya estaba harto. Ella, con lágrimas en los ojos, le dijo que sabía que él no le creería, pero que había sido víctima de Ramiro durante muchos años, viviendo un infierno del que pensó que nunca saldría hasta conocerlo a él. Sin embargo, Manuel la interrumpió con frialdad, diciéndole que ya no creía en nada de lo que decía. Carolina le preguntó por qué había perdido la confianza, y él respondió que una vez rota, la confianza nunca se recupera. Ella le reprochó que ni siquiera la escuchaba, y él, molesto, le dijo que había sido un error volver a esa casa, que solo había ido a ver a Romina. Luego, sin más palabras, se marchó, dejándola sola y en silencio. Por su parte, Salvador le comentó a la Madre Superiora que todo se había vuelto complicado, que había intentado ayudar a Carolina, pero que cada esfuerzo parecía empeorar las cosas. Dijo que no comprendía por qué la vida era tan injusta con ella, porque no merecía tanto sufrimiento. La Madre Superiora le respondió que lo más importante era que Carolina encontrara la paz y que solo Dios podía darle alivio. Salvador, profundamente conmovido, confesó que lo único que deseaba era aliviar el dolor de Carolina, que verla sufrir le destrozaba el alma. Esa noche, Manuel regresó a su estudio, buscando una forma de liberar sus emociones. Encendió la música para distraer la mente y se recostó en su silla, dejando que el silencio llenara el espacio. Permaneció inmóvil, mirando al vacío, conteniendo las lágrimas, pero el dolor terminó por vencerlo. Las lágrimas empezaron a caer sin control, en un llanto silencioso y profundo. Mientras tanto, la Madre Superiora le preguntó a Salvador si aún sentía algo por Carolina. Él, sin dudarlo, admitió que sí, que todavía la amaba, y recordó con nostalgia los momentos que compartieron. Contó que cuando estaba en el seminario, ella siempre lo acompañó, brindándole apoyo y cariño, e incluso le había bordado una estola antes de su partida, un detalle que jamás olvidó. Con voz quebrada dijo que no entendía por qué la vida los había separado, que quizá, si las circunstancias hubieran sido distintas, su destino habría sido otro. La Madre Superiora le respondió serenamente que todo sucede por una razón, que Dios tiene su propio orden, aunque los hombres no siempre lo comprendan. Le explicó que había notado cuánto sufría por amor, especialmente por el amor que aún sentía por Carolina, y que entendía lo difícil que era para él cumplir con su juramento sacerdotal mientras luchaba contra esos sentimientos. Salvador, con lágrimas en los ojos, confesó que la duda lo atormentaba, que se sentía atrapado entre su fe y su corazón. Dijo que no debía sentir lo que sentía, porque su vida pertenecía a la Iglesia, pero que no podía evitarlo. Aseguró que si no fuera sacerdote, estaría al lado de Carolina, ayudándola a encontrar a su hija. Sin embargo, añadió que debía resistir esas tentaciones, aunque el esfuerzo lo consumiera.